Muy buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con todos y cada uno de ustedes. Antes de dar inicio con nuestro sermón dominical, quiero invitarlos a que me acompañen a orar, a clamar al Señor por sabiduría, por inteligencia para entender su palabra. Vamos a orar, por favor. Amado Padre, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy te alabamos, Señor, en este tu día. Hoy te agradecemos, Padre, porque tú en tu misericordia nos permites acercarnos a ti confiadamente. Nos permites, Señor, glorificarte en todo. Hoy te damos gracias por tu misericordia, por toda tu bondad y por todas las cosas que nos permites vivir. Gracias, amado Dios, porque a ti te ha placido darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tú la has dado, Señor, para ser alabado y glorificado y ser conocido por tu pueblo. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido que hoy tu pueblo se reúna a alabarte y a glorificarte a ti. Padre, hoy te imploramos que nos des la sabiduría y la inteligencia necesaria para entender tu palabra, para aplicarla correctamente a nuestras vidas y vivir siempre para tu gloria. Que podamos ser obedientes a ti, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía en nuestro camino. Que tú seas nuestro Rey y Señor y que tu reino esté sobre nosotros. Padre, hoy clamamos por el pan de cada día de todos tus hijos, implorándote, Señor, que nos alimentes principalmente en nuestro espíritu. Que tu palabra sea el alimento primordial y principal de nuestras vidas y que podamos vivir para tu gloria, imitando a Cristo y en obediencia a tu palabra. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estaremos continuando con nuestra serie en la Epístola de Santiago. Ya estamos llegando al final. Creo que nuestro próximo sermón será el último. El de hoy ya es uno antes del final. Y hasta ahora Jacobo nos ha venido instruyendo como iglesia, nos ha venido enseñando cómo vivir para la gloria de Dios y en obediencia a su palabra. En nuestro último sermón nos enseñaba acerca de lo poderoso que es la oración en nuestras vidas de creyente. Y además de eso, en este día, en esta porción de la palabra que vamos a exponer hoy, nos hace ver un ejemplo para que entendamos claramente la importancia que tiene la oración en la vida de todo creyente. Nos hace ver con mayor claridad y con mayor facilidad el poder inexplicable que tiene la oración cuando es bajo la voluntad de Dios. Nos enseña que veamos lo importante que debe ser que nuestra oración vaya de la mano de lo que Dios ha revelado en su palabra. Porque no es que porque yo ore ya Dios va a hacer las cosas solo porque yo quiero. Debe ser conforme a la voluntad de Dios. El poder de la oración no está en el orador. El poder de la oración está en Dios. No es el orador el que tiene poder, es la voluntad de Dios.
la que tiene el poder. Y esto que vemos en el día de hoy, cómo muchos creen que el orador es el que tiene el poder y cómo se sigue a hombres más que a Dios porque tienen poder de orar. Jacobo nos hace ver que incluso el mismo Elías, quien fue un hombre consagrado a Dios, no era sino un ser humano común y corriente. Jacobo nos amplía mucho más lo que nos enseñó el sermón pasado con respecto a la oración. Y en este sermón vamos a continuar hablando de la oración y vamos a estar exponiendo Santiago capítulo 5, versículos del 16 al 18, pero quiero iniciar leyendo Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 18. Claro, voy a leer del 13 al 18, pero solo vamos a exponer del 16 al 18. Les pido por favor busquemos Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 18, y a medida que lo encuentre se coloca sobre sus pies en reverencia a la palabra. Dice el Señor en Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Al sermón de hoy le he colocado por título: La oración con fe es poderosa, parte 2. Recordemos que nuestro sermón anterior llevaba este mismo título, porque la oración con fe es poderosa. Ahora seguimos ampliando. Esta es nuestra segunda parte de este tema, en el cual Jacobo nos enseña la relación y la importancia de confesar nuestros pecados para acercarnos a Dios con corazones limpios y con una fe genuina. Tanto así que nos hace ver que no solo se los confesemos a Dios, sino que lo confesemos nos confesemos a aquella persona contra quien hemos pecado. Y nuestro primer punto en esta mañana es la oración con fe de los unos por los otros. Y lo voy a estar exponiendo en el versículo 16, Santiago capítulo 5, versículo 16, donde se nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Jacobo, después de hacernos ver la importancia que tiene el orar, y en especial el orar por aquellos enfermos y débiles en la fe que han dejado de congregarse, sea por su enfermedad o sea por su debilidad, ahora nos muestra no solo esa importancia que tiene la oración por los enfermos y débiles en la fe, sino también el actuar para mostrar a Cristo y que esas personas que han dejado de congregarse puedan volver a sentir el amor de verdaderos
hermanos en la fe. Ahora nos muestra que para orar, tanto los unos por los otros como por cualquier enfermo, debemos tener paz en nuestro corazón. No podemos tener ese tipo de resentimiento, ese tipo de sentimientos de enojo, de odio, y creer que nuestra oración es realmente con fe. Por eso, en este versículo 16, nos muestra la importancia de confesar nuestros pecados. Y miren cómo muestra esa gran importancia que tiene confesar nuestros pecados, que lo dice literalmente como mandatos. Son dos mandatos, porque si nosotros vemos que este versículo empieza con el mandato de confesar todas las ofensas los unos a los otros, si nosotros miramos que estos dos verbos que aparecen en estas oraciones están en modo imperativo, nos damos cuenta de que no es sino un mandato de parte de Dios a que confesemos todos nuestros pecados. Y aquí quiero resaltar que no debemos entender este texto de la manera en que lo entiende el catolicismo romano. Quienes al leer este versículo quieren respaldar el confesar los pecados al sacerdote o al cura en la iglesia. Al ellos mirar este texto, entienden que el Señor les está mandando a que vayan ante el cura y le confiesen los pecados. Y eso no es lo que nos está diciendo Jacobo acá. Y cuando hablo de Jacobo, para los que de pronto no han escuchado la serie, Jacobo es el autor de esta carta, quien fue cambiado el nombre a Santiago ya en el transcurso de los años. Pero cuando hable de Jacobo es el autor, o como se conoce en nuestro lenguaje, Santiago. Entonces, volviendo al tema, quiero que entendamos que no es que vayamos ante un cura a confesarle nuestros pecados. Dice claramente el texto, los unos a los otros. Y tampoco es que lo reguemos como chisme, sino que vayamos ante aquella persona contra quien hemos pecado y le pidamos perdón. Eso es lo que realmente nos está diciendo Jacobo. Y recordemos que Jacobo en esta carta, que se conoce como los Proverbios del Nuevo Testamento, tiene en su cabeza toda la enseñanza que tiene el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13, encontramos un texto que tiene mucha relación con lo que está hablando Jacobo acá. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Si tiene la Biblia a la mano, lo puede buscar y lo lee conmigo. Leo para ustedes Proverbios, capítulo 28, versículo 13, donde se nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y aquí podemos ver la relación que tiene con lo que nos está enseñando Jacobo en esta mañana. Jacobo nos dice que confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Y el texto de Proverbios nos hace ver que si confesamos y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Entonces, la confesión de pecados y el orar los unos por los otros, que son ingredientes fundamentales del ministerio curativo de la comunidad cristiana. Cuando se quita el pecado, cuando se confiesa el pecado, el poder de la oración se hace evidente. Automáticamente hay una asombrosa eficiencia. Un corazón limpio ante la presencia del Señor es un corazón que va a orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso
es supremamente importante la confesión de nuestros pecados en nuestra vida de creyentes. En todo momento sabemos que pecamos y es por eso que constantemente debemos estar confesándolos. Constantemente debemos pedirle perdón tanto a Dios como a aquella persona contra quien pecamos. No es algo que el Señor lo tenga como una opción, es algo que es un mandato. Y esto nos será de beneficio. Será de beneficio para aquel que confiesa su pecado y pide perdón, pues nuestro corazón será sanado. Es lo que nos dice Jacob. Y tendremos esa paz que solo el Señor da a quienes son sus hijos. Entonces ya aquí podemos ver la importancia de confesar nuestros pecados. Nosotros como creyentes debemos confesar nuestros pecados y correr a Cristo en arrepentimiento y fe en todo momento. Entonces, antes de orar por alguien, antes de que nos pongamos en disposición a orar, debemos revisar contra quién hemos pecado. Debemos pedirle perdón a Dios y a esa persona. Y dejemos en manos del Señor todo cuanto nos lleve a sentir rencor contra alguien. Todo aquello que nos lleve a odiar a una persona, debemos depositarlos en manos del Señor para que Él nos ayude a morir a ese pecado. Solo así estaremos orando correctamente. Solo cuando hemos confesado nuestras ofensas, entonces oramos verdaderamente a Dios. Oramos como el Señor nos manda a que oremos. Es por eso que el versículo nos está diciendo, este versículo 16, nos dice claramente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Para que tengamos esa sanidad espiritual que tanto necesitamos, debemos confesar nuestros pecados. Y la manera en que están los verbos todavía nos llevan a que veamos que aquí nos está dando una opción. Aquí Jacobo no nos dice: si ustedes quieren, confiesen los pecados unos a otros. O si ustedes pueden, confiesen los pecados unos a otros. No, eso no es lo que está diciendo Jacobo. Las palabras confesar y orar están en mandatos. Por eso terminan de la manera en que terminan. Jacobo fácilmente podría decir: confiésense vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros. Pero él enfatiza en el mandato diciendo: confesaos. Esa terminación hace ver que hay un mandamiento, hay un mandato de parte de Dios. Y cuando dice orad, aún ahí se ve claramente esa terminación que nos lleva a entender que hay un mandato, que es algo que no es opcional, que es algo que debemos obedecer como hijos de Dios. Debemos obedecer estos mandatos para que seamos sanados. Porque no está hablando Jacobo esta vez del enfermo, está hablando de nuestro corazón. Está hablando de nosotros en primera persona cuando nos dice: para que seáis sanados. ¿Quién será sanado? Aquel que confiesa y aquel que ora por los otros. Serán sanadas nuestras heridas del alma. Amaremos realmente a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque ya no habrá por qué sentir rencor. Y de esta misma manera, como tal, pondremos en práctica lo que el Señor nos está mandando y mostraremos la obra de Cristo en nuestras vidas. Mostraremos a Cristo con nuestro actuar, confesando nuestros pecados y pidiendo perdón por ellos. Podemos decir entonces que si actuamos conforme a este mandamiento, es porque realmente nuestro Rey y Señor es Cristo. Si nosotros obedecemos este mandato, pues seremos
justos, seremos obedientes a Dios y mostraremos a Cristo. Entonces, al igual que la oración de Elías, nuestra oración tendrá poder. Por eso que Jacobo nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y sé que muchos usan este texto para creer que son ellos únicamente los justos y que son ellos los que pueden incluso darle orden a Dios, pueden decretar, declarar y decir toda esta serie de palabras que encontramos en lo que algunos llaman oración, pero que realmente no lo es. Porque nadie puede darle órdenes a Dios. Todos debemos ir a Él en humildad, confesando nuestros pecados, y seremos justos, no porque actuemos justamente, sino por la obra de Cristo en nosotros. Para que nuestra oración sea realmente eficaz. Pero para imitar a Cristo, no podríamos imitarlo si no lo conocemos. Entonces, además de confesar nuestros pecados, además de buscar ser obedientes a este mandato, debemos conocer quién es Cristo y todo lo que nos enseña y todo lo que nos manda el Señor en su palabra, para poder entonces orar de acuerdo a lo que Dios ha revelado y sea cumplido lo que le pedimos a Dios. Generalmente la oración que sale de nuestro corazón va más llena de sentimiento que de la palabra de Dios. Generalmente nuestras oraciones van más relacionadas a nuestros deseos que a lo que Dios manda en su palabra. Entonces, Jacobo nos hace ver que la oración de hombres y mujeres consagrados a Dios, por ser de acuerdo a la voluntad de Dios, tendrá poder. Ahí es donde está el poder de la oración. Ahí es donde podemos ver incluso la oración de Elías. El ejemplo que nos coloca Jacobo para que entendamos que Elías no era alguien superior, no era un ser superior, no era un extraterrestre, no era alguien que estaba por encima de los demás, era alguien como tú y como yo. Un miserable pecador como lo somos todos, pero era alguien que se había consagrado a obedecer la palabra de Dios. Y ese es nuestro segundo punto, al cual le he colocado por título, la oración con fe de Elías para que no lloviera. Y lo he basado en el versículo 17. Acompáñenme por favor a leer nuevamente Santiago, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Epístola de Santiago, capítulo 5, versículos 16 y 17 dicen: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Jacobo empieza mostrando quién era Elías. Empieza mostrando a Elías como ese ser común y corriente, que no había nada especial en él. No muestra ninguna superioridad, sino que estaba sujeto a las mismas pasiones que estamos sujetos nosotros. Jacobo nos está mostrando que no es
porque era Elías el que oró, sino porque era alguien que se había consagrado a Dios. Por tanto, toda oración hecha por un hijo de Dios, obediente a su palabra y en comunión con Dios, va a recibir respuesta. Va a ser eficaz la oración, así como fue la de Elías. Y ahora entendamos algo que es de suprema importancia. Cuando Elías ora pidiendo que no lloviera y Dios frena la lluvia, no lo hace porque Elías quería, no lo hace porque era un capricho de Elías, no, lo hace porque Dios, hablando a través de Elías, muestra toda la maldad que estaba cometiendo el pueblo. Elías no era el que quería hacerle mal al pueblo, era Dios quien estaba arrepentiendo al pueblo a través de Elías. Lo hace Elías, ora de esta forma porque Dios está reprendiendo la desobediencia del pueblo de Israel, que precisamente era de lo que se hablaba en la escuela dominical. Entonces podemos decir que la oración de Elías fue conforme a la voluntad de Dios. No era algo que se saliera de la voluntad de Dios, no era un capricho de Elías, sino que era la voluntad de Dios la que estaba por encima y en medio de la oración. Porque vemos que Elías, como profeta de Dios, hablaba lo que Dios le mandaba. Lo que Dios le decía que dijera, él lo decía. Y yéndonos a la historia que está citando Jacobo, podemos decir que el rey Acab, a quien le dice Elías estas palabras, había pecado y había hecho que el pueblo de Israel pecara contra Dios. De tal manera que la ira de Dios fue derramada sobre ese pueblo. Eso es lo que vemos en los versículos del 29 al 34 del capítulo 16 del primer libro de Reyes, en donde se habla del reinado de Acab y cómo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Tanto así que vemos claramente que se nos dice que superó la maldad de todos los reyes anteriores a él. Fue uno de los más malos. Entonces, Acab, quien había pecado contra Dios, hace que el pueblo peque de tal manera y siguiendo a un dios falso como es Baal, y ya incluso tenían un templo en la ciudad de Samaria en donde hacían culto a Baal y se habían olvidado prácticamente del Dios verdadero. Y es por eso que vienen estas palabras que dice Elías a Acab y que resalta Jacobo en esta mañana. Vamos rápidamente a leer lo que le dice Elías a Acab en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 4. Busquemos en nuestras Biblias primero de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 4, donde el Señor nos dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Aquí podemos ver entonces cómo lo que nos está diciendo Jacobo
no era porque Elías fuese superior, solamente porque Elías, está obedeciendo el mandato de Dios y está cumpliendo el decreto que Dios había establecido. Esto era lo que Elías debía hacer porque era mandato de Dios. Es por eso que él le dice claramente en el versículo 1, en cuya presencia estoy, haciendo referencia a Jehová, Dios de Israel. Y en el versículo 2 empieza diciendo, y vino a él palabra de Jehová diciendo. O sea que lo que está diciendo Elías, para que no lloviera, la oración que Elías había hecho para que no lloviera, no era cualquier oración. Era obediencia a la palabra de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, él lo hacía. Es por eso que se nos dice que Elías oró fervientemente. Porque Jacobo no solo dice Elías oró, sino que resalta esa oración en el versículo 17. Y leo nuevamente lo que dice el versículo 17 del capítulo 5 de Santiago. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Miren que Jacobo resalta, fervientemente. Dice que Elías oró fervientemente. No fue una simple oración, no fue una oración pasajera, no fue una oración de esas que muchas veces vemos hoy, sino que fue una oración intensa, con mucho fervor y con mucho clamor. Una de esas oraciones que desafortunadamente muy pocos se escuchan hoy. Eso es lo que muestra y resalta Jacobo de la oración de Elías, que fue una oración ferviente, no como las nuestras hoy, que 5 minutos de oración y ya no estamos durmiendo. Llevamos 5 minutos orando y ya tenemos ese sueño que nos hace desconcentrar, tenemos pensamientos que nos distraen. No. Jacobo nos hace ver que nuestra oración debe ser ferviente. Debe ser con fe y debe ser en obediencia a la palabra de Dios. Porque si nosotros orásemos de la manera que oró Elías, clamando a Dios por la conversión de todos sus escogidos, y que añada a la iglesia a los que Él ha escogido para salvación. Pero si lo hacemos fervientemente como la oración genuina que hace Elías, ¿qué creen ustedes que puede pasar? ¿Qué creen ustedes que podría pasar si nosotros oráramos conforme a la voluntad de Dios, clamando por la conversión de todos los inconversos y clamando que Dios añada a su iglesia a los que ha escogido para salvación? Y no solamente quedándonos en orar y orar y orar. Recordemos que ya nos ha enseñado Jacobo que además de la oración debemos actuar. Entonces, si nosotros oramos por la conversión y porque Dios añada a sus escogidos a la iglesia y predicamos el evangelio, ¿cuál sería el resultado? Si oramos fervientemente y realmente oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cuál creen que sería el resultado? Tendríamos iglesias llenas de verdaderos creyentes. Tendríamos iglesias en donde todos los asistentes serían personas con hambre y sed de justicia. Serían personas con hambre por la palabra de Dios. Y no tendríamos iglesias como desafortunadamente las tenemos hoy, en donde van unos 3 o 4, y peor aún, algunas que son llenas
de personas sin conversa. Entonces meditemos cómo estamos orando. Meditemos si realmente nuestra oración es de acuerdo a la voluntad de Dios. Meditemos si tenemos ese resentimiento que no permite que nuestra oración llegue a la presencia del Señor. Si tenemos ese odio, ese rencor contra alguien, y pidamos perdón a Dios. Volvámonos realmente a Dios para que nuestra oración tenga el efecto y tenga la respuesta que tuvo la oración de Elías. Porque Elías no solo oró para que no lloviera, sino que oró también para que lloviera. Y ese es nuestro tercer y último punto. La oración con fe de Elías para que lloviera. Y lo he basado en el versículo 18 y quiero que me acompañen nuevamente a Santiago, capítulo 5, versículos del 16 al 18, donde el Señor nos dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Jacobo nos lleva a ver el propósito de la oración. Jacobo nos muestra que la oración lleva al arrepentimiento. La oración que es genuina, oración que se hace de corazón consagrado al Señor, va a llevarnos a que realmente nosotros corramos al Señor en arrepentimiento y fe. Y de esta forma oraremos conforme a la voluntad de Dios y veremos la respuesta que Dios da. Eso fue lo que pasó con Elías cuando oró para que no lloviera. Y después de que el pueblo se arrepiente de su pecado, ora para que llueva y Dios manda la lluvia y la tierra produce fruto. Eso es lo que podemos apreciar en los versículos del 16 al 18 que nos está enseñando Jacobo. Luego de que nos da el ejemplo de la oración de Elías para que no lloviera, por ese pueblo que estaba en rebeldía con Dios, que estaba en desobediencia a Dios, ahora nos lleva a que veamos que el pueblo de Israel se vuelve a Dios, clama a Dios pidiendo perdón, confiesa a Dios su pecado y Dios manda la lluvia. Porque el pueblo de Israel en este suceso de Elías, quien se había apartado de Dios, al momento en que se presenta el caso de los profetas de Baal contra Elías, se dan cuenta de que Baal no tenía ningún poder para encender esa leña que estaba preparada para el fuego. Sin embargo, la leña que pidió Elías tenía agua, estaba mojada, le habían derramado mucha agua y sin embargo el Señor prendió un fuego y un fuego grande. Y esto lleva a que el pueblo se arrepienta y se vuelva al Señor porque ven el poder del Dios de Israel. Entonces, después de orar, Elías no se quedó de brazos cruzados. Elías muestra quién es Dios. Predica a Dios. Y el pueblo, al arrepentirse y volverse a Dios, recibe la respuesta que clama Elías para que llueva. Es lo que podemos apreciar y es lo que nos dice el primer libro de Reyes en el capítulo 18. Solo voy a leer la parte final del capítulo 18, los versículos del 41 al 46.
bueno, no es la parte final, pero sí, no voy a leer todo el capítulo 18, sin embargo, los invito a que lo lean y se den cuenta todos los sucesos de cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal y estos muestran la impotencia que tiene su Dios. Leo para ustedes lo que dice el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versículos del 41 al 46. Dice el Señor: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 6 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo a Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces, podemos ver aquí cómo el ejemplo que nos pone Jacobo de la oración de Elías debe llevarnos a ver que si verdaderamente tenemos comunión con Dios, si verdaderamente confesamos a Dios todos nuestros pecados pidiendo perdón en arrepentimiento y fe, seremos justos y tendremos tanto poder en nuestras oraciones que veremos resultados extraordinarios. Y no hablo de ese pensamiento carismático del poder sobrenatural, pero si nosotros realmente estamos consagrados a Dios, conocemos lo que manda Dios en su palabra, oraremos de acuerdo a la palabra de Dios y veremos los resultados, podríamos decir que inmediatamente. Veremos resultados extraordinarios porque oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos está enseñando Jacobo, quien tiempo atrás nos había hablado de por qué no recibimos lo que pedimos. Ya hace unos sermones atrás habíamos expuesto donde Jacobo nos dice que nosotros pedimos mal, que pedimos para nuestros deleites y no para la gloria de Dios. Es lo que nos enseña Jacobo en Santiago, capítulo 4, versículo 3. Y quiero que lo leamos porque no quiero que piensen que son palabras mías. Santiago 4:3 nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pocas palabras nos hace ver que Elías no pidió para sus propios deleites, no pidió por algo que fuera por su voluntad, sino que pidió conforme a la voluntad de Dios. Y por eso vio la respuesta inmediata a su petición. Por tanto, hoy quiero invitarlos, así como nos invita Jacobo a todos, que si no vemos respuesta a nuestras oraciones, empecemos a meditar y a mirar si es que estamos pidiendo mal, si es que no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y de ser así, empecemos a pedir para la gloria de Dios, en obediencia a su revelación en la Biblia y con la fe
verdadera. Porque como hijos de Dios debemos tener presente que podemos pedir confiados, que veremos respuesta, que recibiremos lo que pedimos. Una promesa que nos hace el mismo Señor Jesucristo. Pero Él nos dice que debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y quiero concluir este sermón reflexionando sobre cuál es nuestra manera de orar. Quiero que meditemos como creyentes, que revisemos si estamos orando correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, o si realmente estamos orando con falta de fe. Estamos pidiendo cosas que contradicen la voluntad de Dios. No estamos orando con todo el corazón para la gloria de Dios, sino que estamos pidiendo solo, pensando en los deleites y en nuestro disfrute. Analicemos si realmente estamos actuando y orando como oraba nuestro Señor Jesucristo, quien dedicó tanto tiempo a la oración, que si nosotros lo imitáramos, viéramos respuesta. Como creyentes, mis hermanos, conozcamos a Dios a través de su palabra. Conozcamos la voluntad de Dios y oremos conforme a ella. El Señor nos ayude a ser obedientes y orar los unos por los otros. A todo aquel no creyente que escuchó este sermón, quiero invitarlos a que vean que sus oraciones, por no ser hechas conforme a la voluntad de Dios, no llegan más allá del techo, como decía un amigo. No suben más allá del techo, porque no lo hacen en obediencia a Cristo ni para su gloria. Entonces, creo que lo que te puedo recomendar en esta mañana es que si no has creído en Cristo, corras a Él en arrepentimiento y fe. Ven en esta mañana a nuestro Señor Jesucristo, clamando perdón por todos tus pecados y con un corazón que entregar a Él para que te lo cambie, para que el Señor te quite ese corazón de piedra y te ponga ese corazón de carne que lo ama a Él. Hoy quiero invitarte que veas que tus peticiones, para que puedan recibir respuesta, debe ser obediente a Cristo. De igual manera, si hoy corres a Cristo, busca una iglesia que te lleve a conocerlo realmente, donde se predique la Biblia y no el pensamiento del predicador. Sea el Señor bendiciendo su palabra y ayudándonos a ser cada día más obedientes. Vamos a orar, demos gracias al Señor y clamemos perdón por todas las veces que hemos orado mal. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en el cielo, ante ti nos postramos, Señor, en arrepentimiento y fe. Hoy clamamos, Padre, por perdón, porque muchas veces oramos por nuestros deleites, por nuestras necesidades y nos olvidamos de tu palabra. Señor, ayúdanos a orar para tu gloria y a ser obedientes, llevando tu palabra a todo aquel que no te conoce. Ayúdanos, Señor, a que nuestras oraciones estén consagradas a ti, sean escuchadas por ti y que como son de acuerdo a tu voluntad, veamos la respuesta, Señor, que tú diste y que tú das. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como diste respuesta a Elías cuando clamó que no lloviera y después cuando clamó que lloviera, porque lo hizo conforme a tu voluntad, hoy te pido que nos ayudes a pedir como Elías,
a orar fervientemente y a no tener esa pesadez que no nos permite orar, Señor. Padre, ayúdanos a ser cada día más a la imagen de Cristo, a conocerte más y a vivir en obediencia a ti. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú hoy traes a nosotros, y te imploramos que la atesoremos. Te imploramos que nos ayudes, Señor, a que nunca la olvidemos y que realmente estudiemos tu palabra, te conozcamos a ti y oremos conforme a tu voluntad. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Celestial. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.